Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Un viernes por la noche ver gente reunida en torno a un libro es algo maravilloso y emocionante. El compañero me ha destripado parte de mi primer truco de magia, porque ya el libro va muy bien, el libro está en su quinta edición, pronto entrará en la sexta. Es un libro que, como dice Joaquín, escapa a las etiquetas y está teniendo una recepción muy buena de público, de crítica, porque yo creo que es un libro que trasciende géneros y que lo que ha conseguido es sorprender a los lectores, a las lectoras, descubrirles algo que nosotros normalmente no sabíamos. Y entonces, yo siempre suelo empezar las presentaciones, que ya he hecho muchas, preguntando una cosa. A ver, si yo os digo negros y esclavos, ¿en qué pensáis? ¿Pensáis en algodón? ¿Pensáis en Kunta Kinte, en el sur de los Estados Unidos? Simplemente, y luego vamos a desarrollar este concepto, pensad que al mismo tiempo que esas plantaciones de algodón que todos tenemos en la cabeza, que hemos visto en las series, que hemos visto en películas, que hemos leído, de igual tamaño que esas plantaciones, igualmente dotadas de esclavos, igualmente ferozmente tratados, eran los grandes cañaverales de azúcar de Cuba y Puerto Rico, los ingenios de azúcar. Y esos eran todos propiedad de esclavistas españoles y surtidos por negreros españoles, como Pedro Blanco. Yo creo que a veces esto es una novela, tiene mucho de información histórica, pero es literatura. Entonces yo, como creo mucho en el valor de la palabra, me gusta empezar leyendo algo que creo que nos sitúa un poco a todos en el mundo de este negrero malagueño, Pedro Blanco Fernández de Traba, un personaje que existió y que yo he novelado. Y dice: aún recuerdo al Tosco, descalzo en el Alcázar, tranquilo, limpiando su ojo de cristal. Sabía bien de mi sueño y disposición de ser capitán negrero, y siempre fue generoso en el consejo. ¿Cómo cuál? Me previno contra la tendencia de los bozales a matarse, a suicidarse cortándose la lengua de un bocado para desangrarse, o hiriéndose con los hierros, o a cabezazos contra los mamparos. Lo peor es que se maten ellos mismos, Pedro, me decía. Ahí no hay ganancia para nadie, y ni siquiera te has dado tú el gusto de despacharlos. Mejor un marinero muerto que un negro. Los marineros sobran en puertos, tugurios y cárceles, los negros no. ¿Y qué proponía este sabio para impedirlo? No os burléis, doctor, la excelencia en la maldad también requiere sus mañas y... No, Pedro, para ser un monstruo no hace falta inteligencia, solo egoísmo y una falta absoluta de humanidad. No hay nada grandioso en ello, solo miseria. Ser un miserable que no piensa en nada salvo en él y sus atroces apetitos. Como queráis, doctor. El Tosco me enseñó que los motines hay que prevenirlos en tierra, en la costa africana. Una vez los negros cargados a bordo ya hay poco que hacer salvo estar dispuesto a matar y a morir. Me aconsejó que antes de embarcarlos los mirara bien, a los ojos, que identificara a los más altivos, los menos. Esos serían los líderes de un posible motín, me decía. A esos quiebrales la voluntad, azótalos, humíllalos sin razón. Si alguno es aún desafiante, mátalo. Delante del resto, que lo vean desangrarse. Perderás el valor de un buen negro, pero salvarás el de toda una cargazón. Esos paganos tienen que llegar a temerte más que al peor de sus diablos. También me enseñó otras cosas, a cortarles bien las uñas a los bozales para que no se hirieran entre ellos o a la tripulación, o que a veces, si había para elegir en los barracones de las factorías, era mejor comprar adolescentes y no adultos. ¿Por qué? Por ser más dóciles, menos fuertes. No tanto por eso como por ser más menudos de cuerpo. Así se podían hacinar más en la bodega. Por Dios, es repugnante. Es inteligente, doctor. Sin duda para vos éramos monstruos. Sí, en verdad todos lo éramos. Pero no olvidéis que la trata fue siempre un negocio, el más rentable de los negocios. Origen de tantas fortunas en este y otros países. Y todo negocio tiene sus usos, sus trucos. Los motines de bozales en un negrero son la peor pesadilla. Siempre acaban en muerte y ruina. Sé de un caso en que se incendió un bergantín. La tripulación nada pudo hacer por apagarlo, alimentado por las explosiones de los barriles de ron. Los marineros que no murieron se pelearon a cuchillo por un lugar en los botes. Desde ellos vieron arder el barco, y cómo los negros rompieron al fin las escotillas y subieron a cubierta solo para ver alejarse a sus captores. Como el mar ya hervía de tiburones, prefirieron asarse en cubierta a saltar. Gritaban de dolor y cantaban, los hombres desafiantes, las mujeres abrazando a los niños, hasta que el fuego alcanzó la Santa Bárbara y volaron por los aires.
Todos los negreros tenemos historias de motines y barcos fantasmas. Esto es un ejemplo del mundo de un negrero, como era Pedro Blanco. Y ahora me gustaría leer otro pequeñísimo fragmento que vamos a ver. Este era un extremo de la cuerda. Ahora vamos a ver el otro extremo, el extremo de los que se enriquecían con esto. Por fin llegó el capitán general Ricafort, nos saludó. Ahora estamos en La Habana, mediados del siglo XIX. Por fin llegó el capitán general Ricafort, nos saludó y sin muchas ceremonias alguien le preguntó si era cierto que volverían del exilio los abolicionistas. Lo es, señores, volverán los liberales castigados y entre ellos muchos independentistas y abolicionistas. En un gesto de la reina gobernadora más hacia sus nuevos aliados en la metrópoli que hacia la propia isla. Se alzó un gran murmullo y Ricafort movió las manos pidiendo silencio. Luego empezó a tranquilizarlos. Tranquilos, señores. La corona y sus representantes en Cuba somos muy conscientes de la realidad. Así empezó y muchos respiramos aliviados. ¿Por qué? Porque nosotros éramos la realidad, doctor. Los enormes caudales de la trata eran más importantes que nunca. Ya antes de la carlistada, que pasó de revuelta a guerra civil en pocos meses, España era un país en quiebra, adormecido económicamente. La enorme riqueza que generaba el azúcar, gracias a los esclavos, no podía ser absorbida más que en parte por los mercados y circuitos financieros de la metrópoli. Por eso todos hacíamos cada vez más negocios con los Estados Unidos y Gran Bretaña. España dependía económicamente, pues era un estado en bancarrota permanente, de Cuba. Tanto, y sobre eso versó el discurso de Ricafort, que en contra de las veleidades liberales en la madre patria, él nos garantizaba mano dura y estabilidad en la isla. Para eso existía la unión del poder militar y civil en la figura de los capitanes generales. La cosa en Cuba no pasaría de gestos, como la mencionada amnistía. Ya dijo el gran Napoleón que para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Con la carlistada, corona y gobierno pasaron a depender aún más fiscalmente de la colonia. El déficit del erario no hizo sino reforzar nuestro poder en Cuba, dejándola fuera de cualquier veleidad liberal en lo económico y lo político. Repitió que la corona era muy consciente de nuestra importancia, la de los negreros, la de la oligarquía esclavista, y no pensaba interferir en la buena marcha de nuestros negocios. Aplaudimos y don Joaquín habló por todos de manera muy sentida. Era un gran orador. Dijo que era triste que tanta riqueza como creaba la trata de esclavos en nada aprovechara el desarrollo de España y su sufrido pueblo. Que el dinero es un ser vivo, el más vivo de todos, un pez que en España se ahogaría por falta de agua. Que necesitaba los ríos profundos de Londres y Nueva York para multiplicarse. Que lo único que necesitábamos los negreros cubanos de la madre patria es que siguieran dejándonos a nosotros cuidar de nuestros negocios. Y que a cambio seríamos más que generosos con el esfuerzo bélico, con la reina regente María Cristina y sus nobles funcionarios. O sea, que ofreció sobornos, así, a la cara. Bueno, nada que ya no se hiciera, pero sí, fue más lejos. Ofreció llanamente parte del negocio a la regente y a las autoridades. Fue en esa época cuando María Cristina de Borbón se asoció con varios traficantes de esclavos e ingenios de azúcar. Esto hemos visto los dos extremos, desde el que va a por seres humanos a la costa de África y los hacina en la bodega de un barco, en un viaje que no duraba nunca menos de un mes y normalmente podía durar un mes y medio, 2 meses, hacinados, puestos al tresbolillo. Al tresbolillo quiere decir, la imagen para que la entendáis, como los arenques en las cajas o las sardinas en las latas, cabeza contra pies, porque así cabían más. Y puestos de costado. Curiosamente los negreros tenían la superstición de acostarlos siempre sobre el lado derecho, porque pensaban que tanto tiempo sobre el lado izquierdo debilitaría el corazón de los esclavos. Y llevaban a esos esclavos a las Antillas a alimentar esa economía de plantación. Eso hizo que este monstruo, Pedro Blanco, que insisto es un personaje histórico, un personaje que existió, amasara una fortuna obscena. Y esto me lleva a la pregunta que os he hecho al principio. ¿Por qué todos cuando pensamos en esclavitud nos vamos al algodón y a Mississippi y no nos vamos a Cuba? Pues por dos cosas. Evidentemente la potencia creadora de relato de Hollywood, ¿no? Pero la otra es porque se nos ocultan parte de nuestra historia, sistemáticamente. Los planes de estudio los hacen los gobiernos, y los gobiernos de este país, desde el siglo XIX hasta acá, los eligen las élites, y son las élites las que deciden qué parte de nuestra historia tenemos que conocer. ¿Por qué no sabemos mucho de Pedro Blanco? Pues porque Pedro Blanco, como os digo, amasó esa enorme fortuna, tuvo socios
en todas las capitales a ambos lados del Atlántico. Pero repasemos, por ejemplo, quiénes eran los principales socios de Pedro Blanco en España. Pues como os he dicho ahí, resulta que la mayor propietaria de esclavos de la corona española en el siglo XIX era la reina regente María Cristina de Borbón. Tuvo el mayor ingenio de azúcar de Cuba, el Santa Susana. ¿Quién más era socio de este señor? Sorpresa, el arzobispo de Toledo. El señor arzobispo, la iglesia en esto siempre ha sido muy cuca y siempre ha encontrado buenas justificaciones, ponía partes de las rentas del arzobispado en las expediciones de los negreros al Golfo de Guinea, a Benín, al reino que creó Pedro Blanco en lo que ahora sería Sierra Leona y Liberia. Con el argumento de que, bueno, por mal que vivieran como esclavos en Cuba, siempre estarían bautizados y eso era mejor que vivieran libres como paganos en sus junglas. El dinero tiene una ley de hierro, el capitalismo y el dinero tiene una ley de hierro, que es la ley de buscar los espacios de máxima rentabilidad, y en el siglo XIX el mayor negocio que existía, la rentabilidad más alta, era la trata de esclavos. Así que nos sorprende luego descubrir que ¿quién más era socio de Pedro Blanco o ponía dinero en las expediciones de negreros como Pedro Blanco? Las diputaciones provinciales. Diputaciones provinciales que en principio ninguno asociaríamos a un negocio como la trata de esclavos transatlántica. La de Zaragoza, la de Guadalajara, la de Alicante. Cuando disponían de un capital para invertir, decían, pues ¿en qué invertimos? Parte de esto a lo que da más dinero. ¿Qué es lo que da más dinero? La trata de esclavos. Esta ocultación de parte de nuestra historia, como digo, obedece evidentemente a quienes deciden qué podemos conocer y qué no debemos conocer. En ese sentido, este libro, esta novela, es un acto de rebeldía, es también un acto de memoria, es un acto de recuperar parte de una historia que no nos han contado. Yo soy licenciado en Historia, yo iba a clase, no como el de los másters, yo sí estudiaba, y yo nunca había oído hablar de este señor. Yo lo que pasa es que leo mucha historia y me encontré con una nota a pie de página que hablaba de Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. A mí leer en un mismo párrafo, misma línea, gran negrero y malagueño, dije, cáspita, y esto como... o caracolas, esto cómo es que yo no sé nada de este recorcholi, cómo es que yo no sé nada de este señor. Y entonces me pongo a investigar y descubro pues quiénes eran los socios de este señor. Al final esto tiene que ver con una cosa, yo creo que la buena literatura, y bueno, está mal que yo lo diga, pero yo creo que es un buen libro, siempre es un espejo de la realidad que conocemos. Esto entronca con otra cosa, volviendo al tema de la historia que nos dejan conocer y la que nos ocultan sistemáticamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo tengo 56 años, yo nunca pude estudiar en el colegio la Guerra Civil Española del franquismo. Nunca llegábamos, siempre se acababa el curso antes. Y yo, que era un chaval curioso, yo le decía a los profesores, algunos de ellos muy buenos profesores, yo les decía, oiga, pero esto de la Guerra Civil debe tener su importancia, ¿no?, en la historia de España, ¿no? Sería como para echarle un ojo. No da tiempo. En cambio, de Amadeo de Saboya, yo creo que sé más que su familia. O sea, yo he estudiado la Amadeo de Saboya y Cánovas y Sagasta, vamos, todos los años de mi vida. Así que me costó llegar a la universidad, poder estudiar la Guerra Civil, poder estudiar el franquismo y poder estudiar otras partes de nuestra historia que se nos oculta. Como digo, este libro es un acto de rebeldía ante eso. Ante un hecho que es que no se nos cuenta parte de nuestra historia, porque el origen de muchas, por no decir todas las grandes fortunas familiares, muchos de los grandes títulos, algunas instituciones de este país, está en la trata de esclavos. El origen de las grandes fortunas y de las grandes oligarquías de este país está, y es perfectamente rastreable, en dos cataclismos morales e históricos. Uno es la trata de esclavos del 19 y el franquismo. Entonces yo creo que todo lo que sea escribir sobre eso, generar debates sobre eso, poner luz sobre eso, es un acto de recuperación de memoria. Y os sorprenderá cuando leáis la novela, y luego abriremos, espero que abramos un interesante coloquio sobre esto y responderé a vuestras preguntas, todavía lo muy siglo XIX que somos. Hay un hilo negro que nunca se ha cortado entre las oligarquías que se enriquecen esclavos en el XIX y el IBEX 35. Entonces, datos curiosos que a la gente les llama la atención. Yo no sé si recordáis a Artur Mas, el presidente de la Generalitat, cuando le hicieron presidente, lo primero que hizo fue colgar en su despacho del Palau un timón de barco.
O sea, se supone que el tipo estaba orgulloso de lo que... O sea, una cosa que él decía, pensaba que era bonito para decorar su despacho. Ese timón era el timón del barco negrero de su tatarabuelo, Joan el Pigat Mas, Joan el Pecoso Mas, que según los propios negreros era un capitán negrero muy brutal, así que debía ser una pieza importante, el tatarabuelo de Mas. La Bolsa de Barcelona se crea en esta época para escapar del control de la Bolsa de Madrid, para rentabilizar y mover el dinero de los negreros cubanos. El Eixample, si habéis estado en Barcelona, esa zona tan bonita de Barcelona, el Eixample, bueno, el Eixample no es más que la inversión o el blanqueamiento en bienes inmuebles del dinero de la trata cubana. Se inicia con eso. Eugeni Güell, el padre de Joan Güell, el mecenas de Gaudí, era un negrero en Cuba. Los hermanos Pastor, fundadores de la banca Pastor, eran negreros en Cuba. La trata recorría, determinaba y conformaba todas las relaciones sociales, económicas y políticas de España en el siglo XIX. Un dato curioso, siempre se nos ha dicho que el primer, lo recordaréis del colegio, que el primer tren de España fue el Barcelona-Mataró. No, pues no fue el primero, porque Cuba no era una colonia stricto sensu, era parte de la corona, tenían representación en cortes y tal. El primer tren de la corona española es La Habana-Bejucal, lo construyen los negreros cubanos, los esclavistas cubanos, para sacar los excedentes de los ingenios de azúcar hacia los muelles de La Habana. Hay un dato que es interesante. Detrás de un libro siempre hay muchas influencias, muchas inspiraciones, muchas cosas que te llevan a escribir. En este libro hay una inspiración muy clara que viene de un libro que yo recomiendo que leáis si no lo habéis leído, que es un libro de la filósofa judía alemana Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén, es sobre el juicio que hicieron a un jefe de las SS después de la Segunda Guerra Mundial, lo capturaron y lo juzgaron en Jerusalén, donde ella acuñó un concepto que está muy presente en la génesis de este libro y en su escritura, que es la banalidad del mal. ¿Qué quiero decir con esto? Hannah Arendt explica, resumiendo, que tú no puedes perpetrar una atrocidad contra millones de personas sin la participación y la complicidad de millones de personas, entre comillas, normales. Pedro Blanco, por supuesto, era un monstruo en el sentido ortodoxo de la palabra, era una mala persona, pero era un monstruo fascinante, era un tipo muy brillante, era un tipo muy culto, era un tipo un verdadero aventurero. Este se fue a África y creó un reino de terror allí y era un gran navegante, era un gran marino, era un tipo muy conectado a los avances técnicos de su época. Y era un tipo que era muy bueno en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era una atrocidad, era tratar con seres humanos. Pero Pedro Blanco por sí solo no podría haber llenado la isla de Cuba de esclavos negros. Y ahí es donde entra el concepto de la banalidad del mal y de algún sentido este libro tiene la voluntad de ser también una pequeña llamada de atención hacia los que lo leemos, hacia los que lo leéis, de estar siempre atentos a no ser partícipes de atrocidades, que el sentido común o la ideología... Hay un aforismo que dice que el sentido común de cada época no es más que la ideología de la clase dominante en ese momento. La clase dominante en el siglo XIX era la esclavista, así que lo que era de sentido común, lo que todo el mundo, digamos que si hubiera habido tertulias de televisiones y al rojos vivos y cosas de estas, pues todo el mundo habría salido ahí, los economistas de turno, diciendo que bueno, que la esclavitud está muy bien y que es lo que hay que hacer o otros diciendo, bueno, está muy mal, pero es que no hay otra manera de hacer las cosas. Eso sonará porque lo oímos todos los días en nuestras televisiones y en los medios de comunicación. Como digo, es una llamada de atención en el sentido de estemos alertas siempre a no ser partícipes de atrocidades, porque es muy curioso pensar las expediciones a por negros, desde las Antillas a África. Los negros se compraban con mercancías. Yo a veces digo, este señor es Pablo Escobar porque las rentabilidades son muy parecidas al negocio de la cocaína, en el sentido de que este hombre compraba a un ser humano en África Occidental por $20 de la época. $20 que ni siquiera solían ser en dinero, solían ser en mercancías que él compraba al por mayor, que solían ser lo que llamaban los negreros la Santa Trinidad, ron, pólvora y mosquetes. Intercambiaban eso por esclavos. Pero le salía al esclavo, digamos, $20, dólar arriba, dólar abajo. Ese esclavo, ese hombre, esa mujer o ese niño puesto en la otra orilla del Atlántico pasaba a costar entre $390 y $450.
Así que por eso llenaban las bodegas de los barcos hasta rebosar de seres humanos, porque era el negociazo. Pero como os digo, y vuelvo al concepto de la banalidad del mal, es curioso saber que muchas de esas expediciones, la compra de las mercancías con las que se iban a comprar los esclavos, el pago de las tripulaciones, todo lo que suponía aparejar un barco y enviarlo a África, se financiaba por venta de suscripciones, de participaciones. Estadísticamente, está demostrado que el 50% más o menos de esos viajes, por supuesto, los financiaban grandes esclavistas, como el Marqués de Comillas, ¿no? El que tiene el Palacio de Gaudí en Santander, donde el tío este que regala anchoas. O Joaquín Gómez, otros grandes nobles o lo que fuera. Pero el otro 50% lo financiabais vosotros. Lo financiaba yo. Nosotros, de haber vivido en La Habana en el siglo XIX, seguramente hubiéramos sido esclavistas. ¿Cómo funcionaba esto? Como os digo, era el negocio que dejaba la rentabilidad más alta. Así que si tú, por ejemplo, eras una costurera que te iba bien, que tenías muchos encargos de varias casas y habías conseguido ahorrar unos pesos, o un hombre que tuvo una pequeña taberna, o un comerciante pequeño, y tenías tus ahorros, decías, ¿dónde coloco yo mis ahorros que me dé más dinero? Pues en una expedición negrera. Así que el 50% de las expediciones negreras las financiaba la gente normal. Con el siguiente cálculo, con mis ahorros puedo comprar 2 negros. Si el barco llega, si no hay un motín, porque esto que he leído al principio tan terrible, los motines de esclavos, una de cada 3 expediciones acababa en motín. Y los motines eran el mayor desastre, porque si los negros hacían con el control del barco, solían matar a la tripulación, y como no sabían manejar un barco, morían a la deriva. Y si ganaba la tripulación, era a costa de matar la mercancía, con lo cual era un desastre para todo el mundo. Pero la gente normal, que ponía sus ahorritos en una expedición, decía, bueno, pues yo, si el barco llega, pues con este dinero me he comprado 2 negros. Vendo uno, ahí recupero y le gano, y el otro trabaja para mí. Con lo cual, en la isla de Cuba en el siglo XIX y en Puerto Rico, nada se hacía, no se levantaba una piedra del suelo, no se movía nada, no se hacía nada si no lo hacía un esclavo. Y esa mentalidad recorría todas las capas sociales. Es muy curioso, este libro, yo tuve la suerte en un viaje a La Habana, de conocer a un profesor de la Universidad de La Habana, Jesús Guanche, que están los agradecimientos, y me pasó unas monografías muy interesantes sobre la vida de los esclavos en Cuba en el 19. Y hay un dato que va a ilustrar esto que estoy contando. El mayor periódico de la época era un periódico que se llamaba el Diario de Avisos de La Habana. En el Diario de Avisos de La Habana había 2 secciones fijas. Una era la que anunciaba la llegada de los barcos negreros. O sea, ha llegado la goleta Estrella del Sur del capitán Joaquín Recio con 400 negros mandingas que serán subastados en el tablado. Casualmente los tablados donde se subastaban los esclavos se solían poner al lateral de las iglesias. Y eran los curas párrocos, que eran figuras respetadas por sus parroquianos, los que también anunciaban, mañana va a haber una venta de esclavos aquí, venir, que no, el capitán este trae buenos negros y tal. Bueno, esa era, al final de las misas lo hacían. Esa era una de las secciones fijas. La otra sería, para que nos entendamos, para los más millennials de aquí, el Wallapop de la época. La otra era una sección de intercambio de cosas. Y los anuncios eran así. Cambio, cocinera Wuluf, de 30 años, esclava sin tacha. Los esclavos sin tacha eran los esclavos que no tenían ninguno de estos 3 defectos. No eran ni borrachos, ni ladrones, ni borrachos, ladrones y bebedores. Entonces, un borracho que no era ni ladrón, no, me estoy dejando uno, borracho, no, vago no, era ladrón, borracho, no, y vago, sí. Pues el que era un esclavo sin tacha era uno que no era de esto, entonces los anunciaban, esclava sin tacha, la cambio por una mesa camilla y 4 sillas. O cambio 2 negros fuertes, los negros fuertes los llamaban granaderos, 2 negros granaderos, buenos para el machete, para la zafra o para el desmonte, los cambio por un burro y un cerdo. Esto nos da una instantánea exacta de cuál era la mentalidad de la gente de la época. Si tú tenías un negro, el negro era una cosa, y tú la podías cambiar por otras cosas, y era tuyo, y podías hacer con él lo que quisieras. Entonces, como digo,
Es una novela que, como decía Joaquín, es una novela. Yo soy licenciado en Historia, entonces yo me he tomado el trabajo de documentar muy bien lo que digo, todo lo que explico aquí de cómo se hacía la trata, quién hacía la trata, en qué momentos, en qué sitios del mundo, quién la sufría y quién se enriquecía con ella, son datos históricos. Pero es una novela, y es una... recurramos a las etiquetas esas que no nos gustan, es una muy buena novela de aventuras. En el sentido también de que yo creo que todos los que escribimos, antes de escribir, somos buenos lectores. Tú antes de escribir te tienes que llenar de palabras, tienes que leer mucho. Y yo he sido un niño que era lector febril del género de aventuras, de pues, Salgari, Stevenson, luego ya pasas a Melville, a Conrad y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que a la hora de escribir una novela de aventuras yo me planteé, nosotros somos una humanidad que ya hemos visto Auschwitz, que hemos visto Hiroshima, Nagasaki, el genocidio de Ruanda, y en cada uno de estos horrores nos hemos dejado jirones de ingenuidad. O sea, los piratas románticos de Stevenson, ¿no? Ya no creo que cuelen ni en los cuentos infantiles, ¿no? Entonces yo me propuse escribir una novela que no ahorrara detalles al lector. Aquí hay algunas amigas, gente de Montalbán, me dice que ya están acabando el libro, me dice, por momentos es muy fuerte y me cuesta y tengo que apartar los ojos un momento de lo que leo. Y eso a mí me llena de satisfacción, de orgullo y satisfacción, que diría este señor. Porque ese es el objetivo de esta novela de aventuras, es actualizar el género de aventuras para una humanidad que ya ha visto todos esos horrores. No hay idealización posible, no hay enmascaramiento, no hay suavidad. Tú no puedes hablar de negreros y de esclavos en el siglo XXI o en el 2019 o en el 2020 tratando de quitarle hierro al asunto. Yo creo que la obligación del autor en este caso, o así me lo tomé yo, es trasladar de la manera más fidedigna el horror que era esto y cómo todo el mundo participaba de ese horror, en la inmensa mayoría. Aquí, evidentemente, yo supongo que hay mucha gente marxista o informada del marxismo. Bueno, esta es la historia de un monstruo. Evidentemente, Pedro Blanco era un monstruo, pero los monstruos son superestructura. A los monstruos los crea en cada momento el sistema que los necesita. Es la sociedad esclavista, el sistema esclavista, el que crea monstruos como Pedro Blanco. Entonces, con esto en la cabeza, he querido hacer una novela de aventuras para esta humanidad que hemos perdido quizás ingenuidad y también ahí quizá me ha influido mi otra faceta profesional, que es la de actor, para lo que yo llamo los ciudadanos de la era HBO o Netflix, ¿no? Los que vivimos bajo el efecto Tony Soprano, se dice entre la gente del audiovisual. Si echáis la memoria atrás, veréis que Tony Soprano fue el primer protagonista de una serie que era malo. Antes de Los Soprano no había protagonistas malos, había el malo y luego estaba el bueno, que siempre ganaba. Bueno, el primer protagonista abierta y orgullosamente malvado y monstruoso es Tony Soprano, y a partir de él se abrió la veda, que yo creo es muy interesante, de la narrativa del monstruo. Esto es una cosa que me interesa señalar porque creo que es importante. Yo creo que todos escribimos por determinadas razones. Yo escribo para entender. Detrás, este es mi 6º libro, mi 4ª novela. En la génesis de cada una de mis novelas hay una inquietud, querer saber. Yo creo que la cultura nunca tiene que dar respuestas. La cultura lo que tiene es que sembrar dudas, sembrar preguntas, generar espíritu crítico. Entonces, una de las cosas que creo que ayudan a eso son estos personajes monstruosos, complejos. ¿Por qué? Y es a lo que voy. Yo creo que el monstruo tiene una función narrativa, curiosamente muy saludable. El monstruo tiene una función narrativa de ponernos un espejo delante y decirnos, ojo, porque si en vez de Puente Genil en el 2020, con la vida que tengamos cada uno, tú hubieras nacido donde yo nací y en la época que yo nací y en el sistema que yo nací, a lo mejor tú hubieras sido un monstruo como yo. Es también una llamada de atención hacia eso. Estemos atentos a los discursos que intentan siempre justificar monstruosidades y hacernos partícipes de ellas. Porque este hombre, cuando nace en Málaga, era un perchelero, un malagueño. Este hombre pues era un gran marino, escapa de su casa por unas vicisitudes que ya veréis en la novela, se va a Cuba y lo que encuentra es un sistema que favorece la utilización potencia sus cualidades y sus inclinaciones naturales, que no eran
a hacer el bien, evidentemente, y lo van levantando, el sistema lo necesita y lo usa, lo empodera hasta convertirle en el mongo blanco. Los mongos, en la terminología de la trata del 19, la trata atlántica entre África y las Antillas, el sur de Estados Unidos y Brasil, los mongos eran los grandes reyes de la trata. Y hubo 3 mongos, nada más. El mongo John Ormond, que era un mulato de marino británico y una africana. El mongo Chachada Sousa, que era un mulato de marino brasileño y africana. Y el mongo blanco, que era este muchacho de Málaga, que aprendió de los otros 2 todas las mañas del oficio y luego los superó y los desplazó y acabó destruyéndolos. Y él fue el gran mongo de la trata. Entonces la función del monstruo es interesante porque, insisto, creo que nos pone un espejo delante. No hay, quitando personalidades patológicas, ahí entraríamos ya en el terreno de la patología psiquiátrica, gente que está definitivamente perdida para la humanidad, no hay nadie que sea un monstruo permanentemente, no hay nadie que sea 24 horas al día un monstruo. Este hombre tenía una historia familiar, este hombre tenía sus afectos, extraños, pero los tenía. Entonces esa humanidad del monstruo nos tiene que servir también un poco de toque de atención, de plantearnos la duda de ¿y cómo habría actuado yo en el lugar de este hombre? En ese sentido, Joaquín lo ha señalado, la novela está escrita como un diálogo. Es un hecho biográfico real de Pedro Blanco, que murió loco en Barcelona. Entonces esto no importa que lo cuente porque es el principio de la novela. Y entonces yo he planteado la novela como este hombre loco, abandonado por todos, en un protopsiquiátrico de la época, por una serie de razones que no desvelaré, entra en una especie de terapia de conversación con un médico, un joven médico, que es todo lo contrario a él. Es un idealista, es un humanista, es un hombre empático, es un protosocialista de la época, y es un hombre que no sabe nada de la trata de esclavos. Entonces este viejo loco babeante, abandonado en este psiquiátrico, se convierte un poco en Sherezade de las 1001 noches de sí mismo, y encuentra que el único momento donde alguien le hace caso y le presta atención es los momentos en los que este médico habla con él. Entonces se dedica a contarle con pelos y señales su vida, eligiendo también, porque está loco, pero no es tonto, qué partes cuenta y qué partes no. Creo que funciona bien narrativamente y creo que funciona en el sentido en el que lo implementé. Esto me sirve para que ese médico seáis vosotras y seáis vosotros. Ese médico le hace al negrero las preguntas que le haréis vosotros si tuvierais delante a un esclavista del siglo XIX. Y de esa manera vamos desgranando hacia atrás la vida de este hombre y los episodios que la conformaron, que la vida real del tipo ya era increíble, pero bueno, yo me he encargado, insisto, es una novela, me he encargado de acentuarlos y por eso creo que es una novela que, pese a sus 620 páginas, que son no 500, son 620, la gente pues se la devora. Lo cual me reafirma también una teoría personal que tiene que ver con la teoría de la relatividad. Hay libros de 110 páginas que no te los acabas nunca, pues son muy malos. Y hay libros de 620 que se te hacen corto. Este es uno de ellos. Como hay cortos que duran 15 minutos y se te hacen eternos, y hay películas de 2 horas que te dices que todavía se ha acabado. Bueno, pues eso. Las cosas no hay que medirlas al peso, hay que medirlas por la profundidad y por lo que te va a dar. Es una novela que yo creo que es compleja, es exigente con el lector, con la lectora, pero creo que a cambio también da mucho. Y en ese sentido vuelvo a la literatura. Yo creo que cualquier cosa que tenga una mínima calidad narrativa trasciende los géneros. Es una novela de aventuras, sí, es una novela histórica también, pero es muy buena literatura y la recorren temas vertebrales de la literatura, como es la memoria, cómo construimos nuestra memoria personal y colectiva, siempre a posteriori, la locura. Y a fin de cuentas, y era la pregunta que a mí me lleva a la inquietud e intentar comprender lo que me lleva a escribirlo, el ejercicio del mal absoluto. Y esto me lleva a otra reflexión. La definición canónica de un esclavo es alguien que no tiene ningún derecho. O sea, si hiciéramos un baremo de 0 a 10, 0 derechos, ese es el esclavo. 10 derechos sería el hombre libre, realizado, social, laboral y personalmente. Vivimos en una época en la que estamos viendo retroceder nuestros derechos.
Y por eso también es un libro, como os digo, lleva desde mayo publicado, va por la 5ª edición, y en esta época de relación permanente, y espero que con vosotros también pase, con las lectoras y con los lectores a través de redes sociales, la gente se sorprende, me dice, es que yo encuentro, es que leo cosas aquí que es que me parece que estás hablando de ahora mismo. Digo, bueno, es que esa es otra de los temas de la novela. Yo suelo recurrir a, no sé si os acordáis del colegio Lavoisier, que decía, la energía no se destruye ni desaparece, la energía se transforma. Bueno, la esclavitud ni se ha destruido ni ha desaparecido, solo se ha transformado. En el momento que en ese baremo 0 a 10 nos acerquemos cada vez más al 0 y perdamos derechos laborales, derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles, nos aproximamos a lo que era un esclavo. Y contra eso hay que rebelarse, evidentemente. Entonces está bien conocer la historia, saber de dónde venimos, saber quiénes son los que llevan 200 años dando por culo, perdón por la expresión, y siguen haciéndolo, y tener el bagaje teórico y los conocimientos para enfrentar esas realidades y poder tener un planteamiento crítico hacia ellas, ¿no? Y la novela en ese sentido yo creo que ofrece bastante. Es una novela, como digo, feroz. Yo siempre suelo dedicarla, pongo unas palabritas y siempre suelo poner feroz travesía. Es una novela descarnada, es una novela muy sensorial. Yo siempre en las presentaciones digo siempre lo mismo, es que me repito mucho en las presentaciones, pero digo lo mismo, yo hay cosas que hago bien como escritor y hay cosas que hago mal. Las que hago mal no os las voy a decir, esas quedan para mí. Pero una cosa que hago bien es que soy un escritor muy sensorial. En el sentido que, como decía Joaquín, esta es una novela en la que vais a palpar, vais a oler, vais a saborear. Y los sabores y los olores de esta historia son muy fuertes. Un detalle que llama la atención, hablando de la sensorialidad, por ejemplo, los barcos negreros. Los barcos negreros se distinguían de cualquier otro barco por dos cosas. Una, porque tenían lo que se llamaba una cubierta corrida. Si imagináis, visualizáis un barco bergantín, 3 palos, el palo de mesana, mayor, trinquete, y estos castillitos que había, que daban acceso a los entrepuentes y tal, en los barcos veleros. Entonces hemos visto maquetas de barcos. En los negreros no había ninguna superestructura en la cubierta. ¿Por qué? Porque los negros en este viaje, para que no se murieran y para que no se propagaran enfermedades, los aireaban, los sacaban a cubierta cada tantos días, cuando las condiciones lo permitían. Y ese era el momento crítico, ese era siempre el momento en que estallaba el motín. Entonces los barcos negreros se distinguían de otros barcos porque tenían cubierta corrida para, cuando tú sacabas a los negros, poder ametrallarlos mejor desde la proa y desde la popa, que no tuvieran lugar donde refugiarse. Pero los barcos negreros también se distinguían por otra cosa, que era el aroma de la trata. Los barcos estaban hechos de roble. Y entonces estos barcos, cuando un barco negrero llegaba a puerto, si el viento venía del mar, aunque viniera sin carga, aunque viniera vacío, toda la gente sabía que iba a entrar un negrero en puerto por el hedor. Porque cuando tú hacinas 400 personas aterradas en una bodega, pensad que la mayoría el 90% de los esclavos negros no habían visto el mar, eran de tribus del interior. Por supuesto, muchos de ellos tampoco habían visto un blanco en su vida y un barco mucho menos. Entonces imaginaros, poneros en la piel de una persona que la raptan a la ribera de un río en su aldea cuando va por agua, la encadenan, la llevan unos señores blancos que le parecen demonios, que no entienden lo que dicen, la suben en un barco encadenada, la acuestan de costado, junto con otras 400 personas, estaban aterrados. Y ahí se destilaba el aroma de la trata. El aroma de la trata eran heces, eran sudor y eran llanto. Y ese destilado impregnaba los mamparos, las paredes de los barcos, ¿no? Entonces los barcos negreros hedían. Se dan casos documentados, y yo cito algunos en la novela, de negreros que al final de sus días desarrollaban un trastorno obsesivo-compulsivo, tipo Lady Macbeth. ¿Os acordáis Lady Macbeth? Que se clavaba compulsivamente las manos porque las veía siempre manchadas de sangre. Pues hay casos documentados de negreros que se llegaban a despellejar lavándose, o se sepultaban en perfumes porque pensaban que llevaban con ellos de por vida el hedor de esas bodegas, ¿no?
Todos estos detalles están en la novela, creo que también ayudan a sorprender, a horrorizar, pero también a interesar. Vais a descubrir muchas cosas muy sorprendentes de cómo se realizaba este negocio, que como digo, es un negocio que vertebraba todas las relaciones sociales y económicas de la época. Sobre esto hay una cosa interesante: la esclavitud ha existido en todas las culturas, en todas las épocas de la humanidad. La Grecia clásica, Pericles y los suyos inventan la democracia en el ágora ateniense, pero la inventan porque están liberados de cualquier trabajo, porque mientras los homoi, los iguales, o sea, Pericles y los suyos se dedicaban a hacer política en el ágora, todo el resto de la ciudad funcionaba con mano de obra esclava, y esos no tenían ningún derecho. En todas las culturas ha existido la esclavitud. Y por supuesto, en todo momento ha habido personas que veían que eso era una atrocidad. O sea, los abolicionistas han existido siempre también, desde la antigüedad clásica. Pero hay una cosa curiosa que yo cuento en el libro. Esto es una teoría que sostenemos algunos, que es cuándo triunfa el fin de la esclavitud. ¿Cuándo se imponen verdaderamente las voces del abolicionismo? Que han existido siempre, pero ¿cuándo tienen un eco político? ¿Cuándo el abolicionismo llega a las instituciones? Curiosamente, y esto es otro dato interesante, los primeros abolicionistas, los que declaran ilegal la trata de esclavos, son los británicos, que eran los grandes esclavistas del siglo XVIII. Pero son los abanderados del nuevo capitalismo, son los abanderados de la revolución industrial. Y son los que descubren que el esclavo es ineficiente dentro de un círculo de comercio global. El esclavo no consume. Entonces los británicos se dedicaron, a través de la Royal Navy y de diversos tratados, se dedicaron a perseguir la trata y a imponer a otros gobiernos la abolición de la esclavitud y de la trata de esclavos. España, la corona española, ya con Fernando VII, firmó 3 tratados de fin de la trata de esclavos, que por supuesto no cumplía. Y lo hacía de una manera muy curiosa. En la península, en la metrópoli, la esclavitud de esclavos negros nunca... Todos habéis oído hablar de estas cofradías de esclavos negros de la Sevilla del siglo XVI y estas cosas, pero siempre fue una cosa muy marginal, muy tangencial. El esclavo negro era sobre todo un artículo de lujo, de servicio doméstico. No existían enormes extensiones de tierra cultivadas. Para eso ya tenían a los labriegos de aquí, no les hacían falta a los negros, ¿no? Entonces, es cierto que en la península se abole la esclavitud en el 1837. Pero resulta que España, la corona española, es el último país de Europa y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud en sus posesiones, en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba, a principios del siglo XIX, había tres corrientes políticas. Una era los criollos que se querían independizar al estilo de la Gran Colombia de Bolívar o de México, lo que fuera. Otros criollos que se querían independizar, pero para anexionarse a Estados Unidos, que era una potencia económica de la zona y un país joven y pujante. Y esto, que es una cosa que ahora causa un poco de risa cuando lo digo, pero es así. Había luego el partido de los españolistas, de los que querían permanecer en la corona a cualquier costa, a cualquier precio. No querían para nada la separación de Cuba de España, querían la unión de Cuba con España a cualquier precio, que eran la oligarquía esclavista, con vínculos con la corona, que curiosamente se llamaban el Partido Catalán. Lo cual demuestra que, al final, para muchos la patria siempre es el dinero, ¿no? Entonces, curiosamente se llamaban el Partido Catalán, y esos eran los defensores acérrimos de seguir perteneciendo a la corona a cualquier precio. Y a cambio de su apoyo y de lo que os he leído de directamente financiar a la corona y a las oligarquías de aquí, a Cuba se le dio la excepcionalidad de, mientras en la metrópoli se había suprimido la esclavitud en 1867, en Cuba dura hasta 1886. Somos el penúltimo país del mundo. Solo Brasil abole la esclavitud, la trata de esclavos, creo que son 3 años más tarde. Por intereses políticos de la oligarquía, ¿no? Entonces, cuando finalmente se impone el abolicionismo a nivel global,
es porque el capitalismo ya no necesita de los esclavos. Al inicio de las revoluciones industriales sí se utilizaba el esclavo, y la revolución industrial europea está en el origen de la gran fortuna de Pedro Blanco. Las revoluciones industriales se alimentaban de lo que se llamaban las economías de plantación, y había dos economías de plantación. O sea, estaba la revolución industrial del acero y el carbón, por supuesto, que es la primera, que es europea, pero luego estaba la textil y la vinculada al azúcar tanto para consumo humano como alcoholes para uso industrial, que se sacaban del guarapo de caña. Entonces, las economías de plantación esclavistas, la algodonera y la azucarera, estaban directamente vinculadas con la demanda de materia prima de la revolución industrial. Pero una vez que la revolución industrial triunfa, se extiende y consiste básicamente en fabricar cosas para vendérselas a la gente, no ya artículos de lujo como era antes, sino cosas, cacitos, tenedores, pantalones, camisas, bastas. Los dueños de todo el cotarro se dan cuenta y dicen, oye, pues es que esto de los esclavos no, estos señores, y entonces dan con la solución: prohibamos la esclavitud y creemos el proletariado. Vamos a crear un proletariado que, por supuesto, no va a tener ninguna... Imaginaros, todos habéis leído Dickens o habéis oído hablar de Oliver Twist, ¿no? Pues sus condiciones de vida, las condiciones de vida en un proletariado industrial del siglo XIX, del principio del siglo XIX sobre todo, no eran mucho mejores que las de un esclavo. Pero con la diferencia de que cuando los esclavistas eran dueños de la fuerza de trabajo de un esclavo, pero también de su miseria. Un esclavo no dejaba de ser una inversión, así que tenías que vestirlo mínimamente, alimentarlo mínimamente y darle un techo. Y había un reglamento, yo encabezo cada capítulo de la novela con un artículo del Reglamento General de Esclavos, que promulga un capitán general, el capitán general Valdés, en La Habana, donde fija no tanto los derechos de los esclavos como las obligaciones de los dueños. Artículos que cuando los leáis desde nuestra visión de ahora os vais a echar la mano a la cabeza, vais a decir qué barbaridad, pero que en su momento fue muy contestado por la oligarquía esclavista porque decían que era, para entendernos, muy progre. Decían, esto como que... ¿Cómo vas? Porque decía, por ejemplo, cosas como que en época de zafra los negros no podrán trabajar más de 16 horas al día. Bueno, imaginaros, cualquiera que haya estado por allí, imaginaos cortar caña 16 horas seguidas al día con... Bueno, entonces, el triunfo del capitalismo y del comercio global transatlántico lo que descubre es que el esclavo es un actor económico ineficiente, entonces deciden sustituirlo por el obrero. Con lo cual, los empleadores de los obreros tienen la fuerza de trabajo del obrero, pero le trasladan su miseria. Le dicen, te vamos a pagar un salario que va a ser menos de lo que yo me gasto en mantener a mis esclavos, y con eso tú te vas a tener que vestir, te vas a tener que alimentar y te vas a tener que buscar un sitio donde vivir. Esto es una cosa que además, si hacéis memoria, y aquí en Andalucía, aquí hay gente mayor, lo recordará, pero yo creo que hasta los años 50, 60, en las minas ahí en Huelva, en Río Tinto y todo esto, los mineros, para que entendamos cómo funcionaba esto, los mineros les pagaban con vales que tenían que gastarse en el economato de la empresa. O sea que el círculo económico era perfecto. Tengo tu fuerza de trabajo, pero encima tú me vas a comprar a mí todo lo que necesites. Así que la abolición, el triunfo del abolicionismo, en el fondo no es más que es una vuelta de tuerca, un perfeccionamiento que trae el triunfo del capitalismo global, para sustituir la mano de obra esclava dependiente del empleador por obreros absolutamente desvalidos ante el empleador, ¿no? Eso es un apunte que creo que es interesante tenerlo en la cabeza cuando leáis la novela. Dicho todo esto, yo me enrollo mucho, entonces a mí, como tema que despertará preguntas y tal, me gustaría que abramos esto al diálogo y me estaré encantado de contestaros cualquier curiosidad que tengáis.